Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Su misericordia ha sido siempre grande hacia nosotros. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite estar nuevamente aquí para grabar este video y llevar un mensaje a tu corazón. Pon atención porque es palabra de Dios y acuérdate que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser. En esta hora vamos a estar dando inicio a esta reflexión de esta tarde y está con nosotros nuestro hermano Melchor Cardona, mi hermano, para darnos esta reflexión. Dios les bendiga, le dejo lugar a mi hermano. Dios les bendiga a todos aquellos que escuchan esta grabación. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a leer una porción de la Biblia que se encuentra en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. En el nombre del Señor, dice así: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo: el tiempo es cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. Bendito Dios, Señor, nos ponemos en tus manos, que seamos instrumentos tuyos, Padre, para que esta palabra quede pegada en los corazones, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Salva en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias, Señor. La palabra de Dios habla acerca de que Jesús venía predicando. Su trabajo de él era predicar. A sus discípulos los envió a predicar. Dice la palabra de Dios que Jesús venía predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántas veces escuchamos predicaciones, sermones, y se nos invita a aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Pero no se nos ha predicado el evangelio. Aquí dice que Jesús predicaba y decía: arrepentíos y creed en el evangelio. El primer paso es arrepentirse y el segundo paso es creer en el evangelio. Pero para creer en el evangelio debemos saber qué es el evangelio para poder depositar nuestra confianza y nuestra fe en ese evangelio. Arrepentimiento y fe, el ave de la salvación. A, B, C, el principio: arrepentimiento y fe. Arrepentirse. Para arrepentirnos, primeramente tenemos que estar conscientes, convencidos que somos pecadores, que hemos violado la ley de Dios, que nos hemos rebelado contra Dios y por esa razón nuestra vida está destruida. Ese es el problema primero. Una enemistad con Dios. Aquí dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es pesarle a uno haber hecho o no haber hecho alguna cosa. Me debo de arrepentir de hacer lo malo. Eso es lo que debo de hacer: arrepentirme, dolerme en mi corazón haber violado, haber desobedecido los mandamientos de Dios. Ese es un arrepentimiento, volverse atrás, abandonar el pecado. Cuando nos alejamos del pecado, ahora nos vamos a acercar ahora a Dios. Nos alejamos de un punto y nos acercamos a otro punto.
Dejamos el pecado y ahora nos acercamos a Dios. Y el segundo paso es la fe. Creer, dar por cierto una cosa. ¿Pero qué vamos a creer? Dice creer en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Aquí está resumido en el capítulo 15 de Primera de Corintios lo que es el Evangelio. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primer punto del Evangelio, que somos pecadores, enemistados con Dios, que nos produce un dolor, un pesar en nuestro corazón, y así nos allegamos a Dios, arrepentidos. Y de ahí nos viene la fe, de que debemos creer que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a los profetas estuvieron anunciando que un Cristo iba a venir para morir. Isaías 53 habla de todo ese asunto de Cristo. Y luego el Evangelio nos dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primer paso, Cristo murió por mí. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió en mi lugar. Cristo llevó el castigo que yo merecía. La doctrina de la sustitución. Él me quita y Él se pone. Dice la Biblia, en Isaías 53, dice, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. A Él se le atribuyó los pecados nuestros. Él los llevó. Él nunca pecó. Sin embargo, Jehová tomó nuestros pecados, nuestros trapos inmundos, nuestras inmundicias, nuestros crímenes, nuestras porquerías, y las depositó en el Santo, aquel que nunca pecó. Y cuando Dios Todopoderoso, habiendo dicho la paga del pecado es la muerte, Dios debía de castigar, de matar al pecador. La Biblia dice que Dios está airado contra todos los pecadores. Y a la hora de hacer el juicio, hay dos cosas. ¿Sales sin culpa o sales con culpa? ¿Eres culpable o eres justo? Nosotros nos presentamos cuando creemos en el Señor con fe, vamos al Calvario, depositamos nuestra confianza en eso que acabo de decir, que Cristo murió por mí, que Él llevó mi pecado, que Él sufrió lo que yo debía sufrir. Cuando Jesús dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba ocupando mi lugar. Yo debía de haber sido separado toda la eternidad de Dios. Pero como Él ocupó mi lugar, ahora Él estaba siendo desamparado de su Padre. Y a la hora del castigo, toda la ira de Dios que venía sobre el pecado, como el pecado estaba en Él, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, toda la ira de Dios cayó, se desvió hacia su persona y Él murió por mí. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que tú debes creer también.
No solamente creer, Cristo murió. Sí, Cristo murió, pero debes creer, Cristo murió por mí. Él llevó mi culpa. Él llevó mi pecado. Ahora, tienes que ser declarado o tienes que ser declarado culpable o tienes que ser declarado justo o justificado. La Biblia dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser justificados, declarados justos. Entonces, cuando tú crees, cuando yo creo, cuando creemos en ese sacrificio, en ese Jesús que murió por nosotros, el Padre nos declara sin culpa, que significa ser justos, justificados por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos toma de la mano y nos abraza y nos dice: tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Ahora nos presentamos justificados. Cristo murió por mí conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Murió por mí, vivió por mí, porque su vida que Él vivió terrenalmente la vivió por mí, porque Él se hizo hombre para morir por mí. Él tenía que hacerse hombre porque iba a morir por un hombre que merecía la muerte. Y cuando Él va a la cruz y sufre el castigo, Él lo hace por mí, porque estaba ocupando mi lugar de hombre. Y cuando Él es sepultado, lleva también en mi lugar. Y cuando resucita, hermanos, también resucita por mí. Y ahora tenemos novedad de vida en Cristo Jesús. Debemos creer, Cristo murió por mí, llevó mi pecado. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Recapaciten. Mediten esta palabra. Oren a Dios. Asegúrense de esa salvación. Asegúrense que han creído y que son justos, justificados por la fe y que tienen paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios los guarde. Bendiciones para todos. Amén. Amén. La palabra es verdadera, hermanos. Dios es bueno. Sigamos adelante firmes y tengamos siempre presente que somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Dios les bendiga. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Amén.